Hola a todos, este vídeo está orientado especialmente a todos aquellos desarrolladores que deseen crear componentes para nuestra plataforma, de cara a publicarlos y monetizarlos en el builder de KinoFab. Como en cualquier tecnología, el primer paso es instalar el entorno de trabajo, es decir, el conjunto de programas, paquetes y dependencias de software necesarios para poder empezar a trabajar con dicha tecnología. Antes de nada, decir que partiremos de la base de que ya tenéis conocimientos de programación en HTML, CSS y JavaScript a un nivel medio o avanzado. Además, dado que la plataforma se apoya fuertemente en el framework AngularJS, es muy recomendable también que lo conozcáis, así como las siguientes tecnologías relacionadas con el desarrollo JavaScript Full Stack, concretamente estas: Node.js, Gulp, Grunt, Bower y Geoman. También usamos la librería Polymer para la creación e importación de Web Components, la consola de comandos para ciertas tareas básicas de instalación y Git como sistema de control de versiones. Si has trabajado anteriormente con las tecnologías de las que hemos hablado, probablemente sabrás lo que es un CLI o Command Line Interface, es decir, una interfaz por línea de comandos. En KinoFab hemos desarrollado una para facilitarte las cosas. En el siguiente enlace tenéis toda la documentación al respecto. Vamos a reproducir a continuación los pasos a seguir para instalar dicha herramienta. Antes de nada, asumiremos que en tu sistema operativo tendrás instalados los siguientes requisitos previos. Una vez hecho esto, arrancamos una consola de comandos y tecleamos lo siguiente. Tened en cuenta que para este y el resto de los npm install que vamos a ejecutar, necesitaremos hacerlo con permisos de superusuario. Lo siguiente entonces será instalar estos paquetes. Por último, necesitaremos estos otros para arrancar el Visualizer, otra herramienta, en este caso de navegador, que ponemos a vuestra disposición para probar los componentes que desarrolléis en un entorno local de pruebas. Nuestra tecnología, que en adelante llamaremos COAP, sigue principios de buenas prácticas, entre ellos la reutilización del código. Es por eso que todos los elementos que se utilizan dentro de la plataforma se añaden a esta agrupados en componentes, también llamados plugins. Clasificamos estos plugins en módulos, servicios y estilos. Los dos primeros aportan funcionalidad y lógica a nuestra aplicación, mientras que los últimos definen su estética y look and feel. Aunque se puede trabajar con cada uno de ellos de forma independiente, para poder probarlos e incluirlos en la aplicación final, es necesario hacer uso de un motor de renderizado que hemos desarrollado y al que llamamos Visualizer. Este motor arranca la aplicación y carga todos los plugins a partir de un fichero de configuración específico llamado Structure.json, que contiene toda la información relativa a la configuración inicial de la aplicación. Una vez instalados todos los paquetes y herramientas vistos anteriormente, la instalación del Visualizer en nuestra máquina de desarrollo es bien sencilla. Aunque también tenemos la opción de hacerlo clonando nuestro repositorio publicado en GitHub, nosotros os recomendamos que hagáis uso del Command Line Interface que mencionamos antes. Para crear un proyecto nuevo, nos vamos desde la consola de comandos a la carpeta donde queramos empezar a trabajar y lanzamos el siguiente comando. Esto creará una carpeta Project Name en la que se descargará una copia limpia del Visualizer, con la que poder trabajar de ahora en adelante, generando una nueva carpeta llamada com.kinofab.visualizer. El siguiente paso sería servir la aplicación en el navegador, para comprobar que realmente lo hemos hecho todo bien y está funcionando todo correctamente. Para ello, entramos en la carpeta antes mencionada e introducimos el siguiente comando. Esto debería abrir una pestaña en el navegador y cargar una aplicación limpia con la configuración por defecto de partida. A partir de aquí ya podremos empezar a desarrollar nuestros propios componentes. Y hasta aquí el vídeo de cómo instalar el entorno de desarrollo para crear nuevos componentes para el builder de KinoFab. Añadir también que disponéis de una documentación online en el siguiente enlace, así como un repositorio público alojado en GitHub. Cualquier comentario o dificultad que tengáis en el proceso, podéis decírnoslo en nuestro Slack oficial de soporte a desarrolladores, para el que podéis solicitar vuestra invitación a través de esta URL. Gracias por ver el vídeo y esperamos que os haya servido como toma de contacto para adentraros en la comunidad de desarrolladores de KinoFab.